para que quede, ¿no? Claro, pues muy contentos, Isaac, finalmente de haber tenido la ceremonia inaugural del Centro de Documentación. Es algo que comenzó justamente con el trabajo de la doctora Alicia Goffman a principios de los años 90, cuando hicieron el rescate de la documentación de la comunidad Ashkenazí y finalmente la fundación del Centro de Documentación e Investigación Ashkenazí. Y posteriormente con las gestiones que realizaron justamente para unir a todas las comunidades a fin de que la memoria histórica de la comunidad judía en su conjunto, incluyendo a todos los sectores de la comunidad, estuviera resguardada bajo el mismo techo, compartir el mismo hogar, que es ahora este centro de documentación. Es emocionante finalmente haber llegado a este momento, que es en realidad el final de un ciclo, sí, el ciclo de trabajo que comenzó con la fundación, pero también el principio de mucho trabajo. Un ciclo mucho más grande, que es justamente continuar con la documentación, fomentando por supuesto la investigación de la historia, de la memoria histórica de todos los judíos en el país. Platicando hace rato con algunos directivos de la comunidad, decían, sí, bueno, el compromiso es juntar todo y traerlo todo para acá y que reúna a este lugar la historia de todas las instituciones comunitarias judías. Es correcto. Lo cual implica un arduo trabajo, todavía más, pero cosas bien interesantes que podrán ir ligando porque cada uno tiene lo suyo. Entonces, será muy interesante todo eso. Hace rato le preguntaba yo a Liz, ¿cuál es uno de esos documentos o de las cosas que más satisfacción les da o que más le ha gustado encontrar o que dice, hijos, este es un documento que hay que focos? Enrique, para ti, con tantos años, ¿algún documento que hayas encontrado, papel o una foto o algo? Y no valen las fotos de Diario Judío, esa para decirlo, pero que te impresionen y digas, wow. La verdad que tiene solo un par de semanas el documento. Te voy a decir porque es una historia interesante. Un miembro de la comunidad judía, Jack Menache, se aproximó al centro con una historia muy interesante. Había encontrado... Perdón, hay un celular, sí. Pero es el del periodista. Sí. Nos están avisando que Jack Menache es lo importante y que podamos divulgar todo lo que está diciendo, así que... Básicamente estaba él de vacaciones en Marrakech, en Marruecos, en un mercado, y se interesó en uno de los puestos de antigüedades. De acuerdo con lo que él nos narra, lo llevaron a ver qué más tenían en este mercado, a través de algunos laberintos a donde tenían los documentos más valiosos, y se encontró con un Sefer Torah marroquí. No lo tenemos datado aún, pero es un Sefer Torah que a todas luces es antiguo, es de una antigüedad significativa. Entonces se lo regaló a su mamá una vez que llegó a México. Lo compró, lo trajo a México, lo regaló a su mamá, y tanto su mamá como él, su mamá es la señora Alicia Masri, y él, Jack Menache, decidieron finalmente que debía estar evidentemente en un archivo histórico y que el centro de documentación era el lugar preciso para albergar este documento. Así que lo recibimos hace, como te comento, quizá un par de semanas. Invitamos al rabino Moisés Chicurel, quien nos hizo favor, de hecho lo tenemos también en video, lo podemos compartir un poco más adelante, nos hizo favor en vivo, así conforme fue abriendo el Sefer Torah, el rollo que está completo además, de ir explicando algunos datos acerca de Bueno, ideal para donde está el centro de documentación, que es en una antigua sinagoga de la comunidad judía. Es correcto, así es. La sinagoga Roth Fesedek de la comunidad Maguen David, aquí mismo fue donde se abrió el rollo de la Torah. Es interesante porque es difícil encontrar rollos completos. Claro. Cuando un rollo tiene cuando se vuelve pasul, dicen, hay que enterrarlo finalmente. Entonces, y está completo el rollo, lo tenemos exhibido aquí afuera. Sí. Ahora te lo muestro, no está abierto, pero cuando lo abres es de piel, es una piel de la que ya no se usa en la actualidad para hacer los rollos de Torah, y tiene ciertas condiciones que reflejan su antigüedad. Todavía estamos en vías de poder aproximar una fecha de antigüedad, pero es un documento que me entusiasma mucho, sobre todo por la forma en que fue encontrado. Oye, además, eso te abre algo que es muy interesante. Al estudiar, diríamos, es el Centro de Documentación de la Comunidad Judía de México. Sí. Pero al estudiar a la Comunidad Judía de México, no podemos dejar pasar de dónde vienen y cuáles serán estas comunidades. Hablando de Alepo, Damasco, las comunidades Ashkenazim, de todo lo que era Europa, lógicamente de otros muchos lugares y todo, lógicamente todos los sefaradís. Entonces creo que parte de todo eso es esa historia que vas a recopilar, de dónde y cómo surgieron todas estas costumbres en la comunidad.
Claro, de hecho el nombre Centro de Documentación e Investigación Judío de México no alude específicamente a que sea de la comunidad judía, sino que es un centro de documentación judío en nuestro país, porque tenemos una gran cantidad de documentos que no se originaron en nuestro país y que hoy en día forman parte de la comunidad porque los tiene algún miembro de la comunidad o porque llegaron de alguna de las comunidades, en fin, pero en realidad su origen tiene que ver con la historia de nuestro pueblo. Entonces es un centro de documentación que habla de judaísmo y de mexicanidad, porque alberga documentos que competen tanto al pueblo judío en general, en todas sus épocas y en las distintas regiones del mundo donde se asentaron, como del pueblo de México, porque también, como ya lo comentaban en la ceremonia de inauguración, la historia del pueblo judío es una pieza de la historia de México. Nos los comentó también la esposa del presidente actual. Correcto. Nos los dijo en la entrevista que le hicimos con Diario Judío, con Beatriz. Y dime algo, para terminar, está el centro, ya está muy bonito, tienes muchos documentos, tienes muchas cosas. ¿Cuál es una de sus finalidades? ¿Es para que la gente pueda, solo para investigadores, pueden venir las escuelas, pueden buscar, puede alguien llegar y decir, oye, yo soy Schmelnik, ¿qué familia? Yo soy Gochman, yo soy Bacal. ¿Dónde viene mi familia? ¿Puedo encontrar eso? ¿Qué hay? Porque tienes ahí documentos increíbles, pero la gente no llega si preguntas por ese. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo funcionará para escuelas? No, seguramente no nada más escuelas judías, sino para todo México, como dices. La comunidad es una parte importante en la historia de nuestro país y del mundo en ese sentido. Personalmente solía pensar justamente en el centro en particular como una ventana para asomarse a la cultura judía. Diría que hoy en día es más que una ventana, es una puerta abierta de par en par para que todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más de la cultura o aproximarse a la historia de los judíos en nuestro país puedan hacerlo en este centro de documentación. Entonces, es una puerta abierta para todos. Por supuesto, hay un aspecto de investigación relevante del que puede comentar la doctora Gochman, que tiene que ver con la atención que se le da a los investigadores a fin de que puedan elaborarse trabajos especializados en muchas disciplinas que competen a la historia de la cultura judía en México, pero también se trata de una institución abierta a todo público que quiera conocer un poco más acerca de la cultura o que quiera visitarlo, que quiera conocer los acervos, que quiera ver las exhibiciones que tenemos, etcétera. Funciona para todos y también, como dices, tenemos un proyecto de genealogía y demografía del que te puede hablar mejor el presidente de ese comité, Alejandro Rubinstein, pero bueno, básicamente la idea es crear un sistema que permita eventualmente a las personas venir al centro de documentación, buscar su nombre, buscar su apellido y encontrar la información que se ha ido recabando a lo largo de los años acerca de las distintas familias asentadas en el país. Bueno, con Diario Judío ya tenemos por ahí una plática, un acuerdo. Vamos a tener algunas cosas de todo ese archivo que tenemos antes de Diario Judío, de las comunidades, y por supuesto con Diario Judío, que llevamos muchos años con un acervo histórico importante que será muy interesante, y más en estos tiempos que hoy en día ya no hay tantos documentos impresos. Ya es curioso, ya no hay documentos impresos, ahora son mails. Entonces ya no queda muchas veces un documento impreso más que el final. Pero ¿sabes qué? Te voy a agregar a lo que dice Enrique. El hecho de que exista ya un centro con esta seriedad, con esta capacidad, con este objetivo, digamos, si tú quieres, le ha abierto los ojos, no solamente a los investigadores, le ha abierto los ojos a los mismos judíos que tienen un valioso archivo y que no sabían qué iban a hacer con él. Y eso es valiosísimo. Recientemente hemos recibido unos archivos que de otra forma no sé qué hubiera pasado con ellos, no sé a dónde los Aquí vas a tener un gran mandado. acervo de Yiddish también, entonces. Entonces, si te llega un archivo de una familia de 4 generaciones que a lo mejor se hubiera perdido o quién sabe a dónde lo hubieran mandado, te digo la verdad, es un tesoro. Y ese es uno de los valores agregados que tiene el centro. Por ejemplo, el de Dinora Isaac. El de Dinora Isaac o el de el señor Mayer. El señor, sí. Sí. Este hombre realmente ya está tiene 90 años. Su padre llegó en 1850 Wow. a Orizaba. William Mayer. Fue cónsul judío, cónsul en Orizaba. ¡Wow! ¿Qué Cónsul. hubiera pasado con todo ese archivo
del señor Mayer. Si no supiera que lo está entregando a una... Probablemente alguien lo hubiera seria. tirado porque son papeles viejos y se hubiera tirado. ¿Tú hubieras pensado alguna vez que hubo judíos que se dedicaron a sembrar X... Sí, que agricultores probablemente no en tabaco? México. Él se dedicaba a tabaco. ¿Y por qué? Porque su familia vendía cigarros en Londres. Nadie se le ocurre que un judío se dedicó a eso y Claro. que era una familia única en Orizaba y que no perdieron su judaísmo, pero que tampoco nunca, hasta que yo me topé con Roberto, jamás pensó qué va a hacer con eso. ¿A Claro. quién se lo va a dejar? Hoy hay un legado impresionante que la gente puede traerte y encontrar, como todos hemos encontrado en nuestras casas con nuestros papás, con nuestros abuelos, que encuentras y te tienes historias y dices, esto era, todo eso es para acá, y creo que es una historia que la gente va a poder apreciar también, porque como dicen, las generaciones tienen que regresar y conocer sus raíces para seguir adelante. Para conocer sus raíces tiene que existir esa documentación. Yo te puedo hacer un paréntesis. Hubo mucho tiempo en que cuando moría, por decirte, el abuelo, y el padre no tenía interés, y menos los nietos, ¿qué hacían con eso? Lo iban y lo vendían en la Lagunilla. Claro, Te puedo decir porque tengo un señor, marido mío, que se la pasa en la Lagunilla. Entonces, todo lo que él ha encontrado, de álbum de fotos, de cosas, ¿qué te puedo decir? De ceremonias judaicas, platos de Pesaj, etcétera, que van y lo venden ahí porque no saben qué hacer con eso. claro. Y ahora ya saben que aquí hay un lugar donde lo pueden traer. Y donde además no nada más lo pueden traer, sino que además va a poderse exhibir, consultar y ver y darle continuidad a eso, no nada más quedarse guardado en... Y a lo mejor va a venir un investigador que va a hablar sobre William Mayer. Va a ser un libro muy importante, o de algunos de los familiares de Dinora Isaac, Claro. por darte algún ejemplo. Correcto. Pues muchísimas gracias, felicidades. El lugar está además hermoso, vale la pena, ya si no quieren investigar, si no quieren buscar, por lo menos darse la vuelta a disfrutarlo, porque está realmente increíble el lugar, con esta sinagoga, con este lugar y con todo lo que representa un archivo histórico de la comunidad judía de México. Así es. Gracias. Muchísimas gracias.